noches a todas las personas que están aquí en la sala, que es nutrida, que un buen grupo, a todas aquellas personas que nos están viendo por internet en este momento en streaming y a aquellas personas que van a ver esto de forma diferida. Me cuesta porque conozco mucho a Aitana y conozco mucho a la rara de una familia de médicos. Es la rara, no tan rara, porque resulta que tiene unos padres muy cultos, tiene una que escriben, una madre que también ha publicado alguna novela, con lo cual no es tan rara. De casta le viene al galgo. Me hace muchísima ilusión presentarla, la conozco, es una familia que conozco y quiero mucho, ya lo saben ellos, que están aquí, hasta sus abuelos, su abuelo y su abuela aquí. Supongo que muy orgullosos de ver a su nieta por primera vez presentar un libro de una editorial salmantina. Verán cómo quiero empezar esto. Yo viví en Cornwall un verano. Cornwall está en el sur de Inglaterra y llegaba un día a casa con estas cosas que tiene la UNED, que acabas muy tarde, que no podía con mi alma, y mi mujer me dice: Luis, ¿has visto que a Aitana le han dado un premio? Sí. Dice, mira, léelo. Digo, mira, Blanca, son las 10:30 de la noche, no puedo con mi alma, por favor, déjame tranquilo, mañana leo a Aitana. Tal. Bueno, lee, que es muy malvada, está por ahí, lee solamente 2 líneas. Y leí 2 líneas. Y empieza así: no dejes apartado lo que duela solo porque duela. El amor también sabe disimular el fuego que provoca. Tuve que seguir leyendo. Estaba muy cansado, tuve que seguir leyendo, pero no solamente eso, tuve que seguir leyendo, tuve que mandarle un WhatsApp a su madre, tuvimos que hablar del tema porque era parte de esa vivencia que en la página 19 de este libro está también, de esa vivencia romántica que ella tiene allí en el sitio donde vive, donde se centró Poldark, o de todo el romanticismo del sur de Inglaterra, ¿no? Yo recuerdo, se lo comenté a ella en ese momento, al día siguiente, de ver en el Minack Theatre, es un teatro precioso que está en los acantilados de Cornwall, ver la tempestad, con un inglés antiguo que me costaba entender. Yo había ido a Inglaterra a aprender inglés y el tío me meten, imagínense, que van a aprender castellano y te meten castellano antiguo. Bueno, pues eso tenía que leer yo a Shakespeare ahí. Que escuchar a Shakespeare. Me costaba, pero lo mágico que es aquello, yo creo que metido con toda la historia que ella cuenta en Cornwall, pues la verdad es que en vez de dormir, pues bueno, pues me activó muchísimo. Así quería empezar, con esa anécdota. Aquí está la culpable también de ella. Y quería hacer también dentro del libro he visto otra poesía en la que quiero conectar con lo que quiero decir luego, ¿no? Una poesía en la que ella es muy vital. Ella es millennial y también le dieron otro premio, el 4º premio de concurso de poesía de aquí en el Tazón. Y viene la vena adolescente, ¿no? Quizá en mi casa no se habla ni de muerte ni de sexo. Quizá para ahorrarnos la parte humana, quizá para sepultar los miedos. Sin embargo, el tema estrella son las drogas y el sexismo y la violencia, o viceversa. Bueno, aquí está la Aitana adolescente que utiliza en la poesía algo que Jorge Stosik expresa en sus poemas, ¿no? Jorge Stosik expresa profundamente esa parte humana del misterio de la génesis de poesía. Dice: los poemas son aquellos momentos cuando las sensaciones acucian despacito el alma. Quizás el placer o el dolor de decirlas atempera las vivencias diarias. Sería imposible vivir permanentemente en la exaltación de los sentimientos. Nos haríamos polvo. La poesía, de alguna forma, tiene esa parte terapéutica. Nos sirve para expresar y para dejar de hacernos polvo. Dice Manuel Vázquez, yo no sé si el alma de Aitana va a ser un alma de poetisa o va a hacer algo más. Yo sé que últimamente le está gustando el teatro, pero Manuel Vázquez Montalbán dice: la poesía es la proteína de la literatura. Muchos comienzan así.
Tampoco sé cómo va a ser la evolución de Aitana. Sí que les quiero contar una anécdota de Juan Ramón Jiménez. Cuando muere su padre, tuvo una depresión y la familia que vivía, como saben, en Moer, le manda a Burdeos. La familia eran olivareros y vinateros, y entonces no sé si saben que los franceses de Burdeos piden mucho vino español porque su vino no es suficientemente bueno. Bueno, pues piden vino español y les pidieron a ellos y les vendían a una bodega que se llama Lalande, que aún existe. Y el doctor Lalande era un psiquiatra que, como el... ya siento el ruido. Era un psiquiatra que, como eran amigos de la familia y Juan Ramón Jiménez estaba deprimido, hizo que este hombre, en vez de ingresara en su sanatorio, lo acogió en su casa. Y Juan Ramón Jiménez, que entonces expresaba su poesía de forma muy vital, de aquello que le pasa, que es un poco lo que yo he leído de Aitana en ese poema, lejos de respetarle, bueno, pues se enamoraban todas las sirvientas de él, pero también se enamoró la mujer del doctor Lalande. Y en su poesía, él, en una tórrida tarde de agosto, cuenta la relación carnal que tuvo con la mujer del psiquiatra. Y por otro lado, he leído algo que me ha interesado y quiero preguntarle luego a Aitana esto, sobre Ida Vitale. Ida Vitale saben que es el premio Cervantes de este año, una poeta uruguaya de la general del 45, y es representante de esa poesía no biográfica, sino existencialista. No sé si te gusta o no, Aitana, ¿sí? Y es, en este momento, yo creo que una mujer tan mayor y tan vital. Esa evolución desde el sentido biográfico a lo esencial, hacia el canto, hacia la vida misma, o el canto de la vida misma en su presente, que se vuelve imagen vívida y eterna, que tiene de ética aquello que la mueve a mirar al otro y darle su espacio y su sentido esencial. Yo he visto aquí unas cosas y otras centradas mucho en el romanticismo y me ha encantado. Y sí que quiero que, aunque le responda sobre todo luego a Pepe, mucho más versado que yo en esto de la poesía, sí me gustaría un poco que piensas de esa parte biográfica o esa parte más de esencia, ¿no? Que a veces simplemente es la edad, pero bueno. Tenemos el placer de presentar este libro, Dormir a la Belle Étoile, que supone para ella un silbido tierno y dulce de la efímera e inmensa poesía. Una colección de versos con los que dormir a la intemperie bajo las estrellas para enfrentarse a la inmensidad del mundo y a un sinfín de preguntas sin respuesta. Aitana empieza a escribir muy precozmente, pero a los 12 años es cuando se adentra inicialmente a la poesía. En 2010 gana el primer premio en narración del concurso Piki, La cabaña del árbol, con su relato El caballo de miel, o El caballo miel, incentivo para seguir nutriéndose de las letras. Entre sus numerosos premios cabe destacar el prestigioso galardón del 23 certamen de poesía Gabriel y Galán, el 18 con la poesía que les he leído, Cornualles 1795. También en el 18 gana el 30 certamen Blas de Infante con Glorificándose, y actualmente, como ya quiere progresar en esto de las letras, estudia en ese inglés que yo no sabía de Shakespeare, estudios ingleses en la Universidad de Zaragoza. Yo estoy especialmente satisfecho de que sea aquí donde presentas tu primer libro, Aitana, y voy a hacer la palabra a Aitana respondiéndome a la pregunta que te he hecho antes, de eso de la poesía biográfica frente a la esencia, o no quieres saber nada, o se lo paso a Pepe. Bueno, hablando con Aitana, en vez de hacer un estudio de estos serios que se suelen hacer, que a veces hemos hecho porque estábamos demasiado exponentes, digo, bueno, esto va a venir mejor porque me gusta más, sobre todo cuando tienes una persona cercana, pues tan importante es el aspecto literario como el aspecto humano, porque indudablemente siempre hay una relación, ¿no? Pues la poesía y la vida van de la mano,
y está claro que sin conocerla la he conocido, ¿no? Porque leer la poesía, sobre todo de una persona joven, pues es un volcán, ¿no? Iremos hablando primero, me interesaría un poco, pues para los que no conozcamos detalles, pues un poquitín el aspecto humano de cómo ha llegado, ¿no? Con 19 años a esta publicación, que aquí hay como mínimo 2 poemarios, como mínimo, porque generalmente los poemarios suelen tener 64, 66 páginas, y aquí nos encontramos con un poemario de 140 y tantas, ¿no? Con lo cual es, bueno, tremendo, ¿no? No sé si yo sería capaz de publicar un poemario tan grande. Pero bueno, sí que nos interesa, como digo, el aspecto humano, ¿no? Porque también hay aquí gente que escribe, gente que se inicia en las letras, gente que está ya un poquitín más consagrada, y siempre los orígenes creo que son interesantes. Yo suelo ir mucho también de encuentros, hoy he estado en Pamplona en 3 colegios, y hay una pregunta que nunca falla, y es la que voy a hacer, ¿no? Dice, ¿y tú cómo llegaste a la poesía? Y tengo que hacer una especie de recuerdo de mi infancia, de mi abuela que me enseñó poemas de memoria, de anecdotarios dentro de los estudios, ¿no? Y entonces yo creo que había que empezar un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo has llegado a este libro? ¿Cómo fueron tus primeras lecturas, tus primeros escritos? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero quería agradecer a Luis Fernández por dejarme presentar aquí el poemario, porque sin duda este edificio es una de las cosas más bonitas para mí de Tudela. Y también quería agradecer a Pepe Alfaro el que me presente este poemario, y quería contarle una anécdota ahora que hablamos sobre cómo me adentré en la escritura y en la poesía. Y es la siguiente, de la que me enteré hace cosa de un mes. Me contó mi madre que cuando fue a inscribirnos a mi hermana y a mí al colegio, no cogió o no se basó en el más religioso o en el que mejor nivel de inglés tenía, sino que vio un cartel de unos poemas de Lorca dibujados por ti, y entonces dijo, ala, pues este es el colegio adecuado. Y entonces, pues entre mi madre y tú, yo creo que hoy estoy aquí. Así que, ¿cómo no voy a escribir? Pues eso es la cuestión. Y con relación a cómo he llegado a la escritura, sinceramente no lo sé. Yo creo que esto es como preguntar a un futbolista cómo has llegado al fútbol, pues empezando de muy pequeño. No tengo ningún recuerdo el primer recuerdo de tu infancia, pero sí que creo que en el entorno en el que he crecido es muy importante para después llegar a ser la persona que eres ahora en el presente. Entonces, pues yo he vivido siempre rodeada de libros, a mis padres les gusta mucho la literatura, el cine, la música, el arte. Entonces, pues claro, yo de pequeña mi sueño era que mi madre me cogiera un sábado por la mañana y me dijera, venga, que nos vamos al parque de atracciones. Pero no, igual nos íbamos de museos o, bueno, cosas de este estilo. Pero gracias a eso, pues igual, pues hoy estoy aquí. Así que, y luego también, las aptitudes yo creo que también tendrán algo que ver. Porque además también me vine de familia por mi madre. Luego hablaré de esto. Las 2 familias, la paterna y la materna, siempre han tenido algún toque artístico. Entonces yo creo que juntando todas estas cosas, pues he llegado aquí. Pero bueno, yo creo que nunca he llegado a la escritura o al verso, sino que es algo que siempre he tenido. No, o sea, yo no lo iba buscando. Simplemente pues un día, pues no lo sé. De pequeña sí que leía mucho y yo creo que una cosa y otra, pues. Sí. Desde luego, o sea, es difícil salir de escritora, entre comillas, porque
Bueno, yo siempre critico, ahora que estoy jubilado puedo criticar todo, ¿no? Puedo criticar todo, que la escuela en general adolece de que no hay una metodología, una pedagogía de la escritura. O sea, se escribe sin base, ¿no? Eso lo hemos comentado muchas veces. Por eso a veces supongo que te habrás encontrado con algún profesor o alguna profesora que es así que te habrá reconocido un poco, porque a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, nadie me enseñó a escribir hasta que de pronto, cuando tengo 14 años, pues me encuentro con un cura que tenía una vitrina de libros prohibidos con la llave a mano. Entonces, claro, pues aquello fue el comienzo, ¿no? A ver, ¿algún profesor que te haya marcado un poco? Seguro que sí. Sí, bueno, yo, lo que has dicho antes, has mencionado el premio de 2010. En esa época yo tuve una profesora que nos pedía escribir algún verso en clase. Bueno, total, que yo lo escribí y me dijo que lo mío no iba a ser la poesía. Entonces, claro, yo pues dije, pues vale, o sea, no, tampoco tenía interés. Pero 4 años después, me parece, o sea, hasta los 14 años así, yo creo que sí que es cuando empecé a escribir poesía, sobre todo. Porque sí que había escrito un poco de todo, pero pues gracias a un profesor de literatura que, pues no lo sé, debió gustarle algo de lo que escribí y me dijo, oye, pues a ver si quieres presentarte a este premio. Porque claro, yo los premios, los primeros que he ganado han sido gracias al colegio, que eso sí que lo tengo que agradecer porque no todos los profesores pues dan esa facilidad a los alumnos. Entonces, pues bueno, así. No, indudablemente es importante ese pequeño cebo que te ponen los premios, ¿no? Porque siempre dices, bueno, a ver si lo intento. Y desde luego, no sé, muchos hemos partido también por decir, a ver los premios, a ver qué pasa, ¿no? A ver quién nos juzga a alguien que no nos conoce, y lo cual es realmente interesante, ¿no? Has escrito también microrelatos, pero ahora ya veo que te has decantado fundamentalmente por la poesía, ¿no? Porque el microrelato ha sido más circunstancial, por algún premio, por alguna cosa, ¿no? Yo no empecé escribiendo microrelatos, empecé pues escribiendo prosa. Yo recuerdo, lo que pasa que no sé ni dónde lo tengo, que tenía un diario de pequeña con dibujos y tal, y que era cómico, bastante cómico. En mi casa hacía mucha gracia. Y después de eso, la poesía ha sido de lo último. Después de eso, en la ESO, escribí 2 novelas y media, porque la última no la acabé. Pero vaya que nunca van a ver la luz porque me da vergüenza. Y escribí también algún teatro, microteatro, algún guión para clase o para algún cortometraje, y también alguna columna o algún ensayo para cosas del colegio. Entonces fue, pues eso, en el año 2013-2014, cuando sí que empecé a escribir poesía, pero no porque dijera, bueno, a ver qué sale, sino porque creo que nunca he podido escapar del verso, porque a partir de entonces, siempre que he escrito algún microrrelato o algo, siempre tenía ritmo, siempre rimaba y no me podía zafar de ello. Es más, hace igual 2 veranos o así empecé una novela que no he acabado porque soy de no acabar las cosas. Y es que yo quería escribir sin verso, pero no me salía. Entonces, pues bueno, pero sí que eso. Ahora estoy centrada en la poesía, aunque me gustaría escribir teatro, pero es lo que digo, que todavía no puedo despegarme. Entonces, pues bueno, yo creo que esto con el tiempo. Y estando como estás en pleno estudio por tu edad, con 19 años, como siempre conviene tener un tipo de rutinas. Todos hemos tenido rutinas y a veces cuando la vida te cambia, te encuentras, como hablamos antes de cuando uno se jubila y dice, ahora tengo todo el tiempo del mundo para no hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un cambio de rutinas, ¿no? Y la verdad, cuando estás trabajando, estudiando, ¿qué momentos buscas ahí? Pues si te soy sincera, todavía no lo sé, porque soy una persona que se estresa muchísimo y que no puedo parar de hacer cosas porque si no me aburro. Entonces, mi rutina ideal sería, en verano, cuando no tengo que hacer nada, pues ponerme a escribir, que es lo que hago. Sobre todo de noche escribo mucho mejor. Pero cuanto más tengo que estudiar y más agobiada estoy, más escribo. Puedo estar igual a 3 días de un examen y escribo muchísimo más que en verano. Entonces,
Pues bueno, alguna vez que me he ido de viaje en el avión me surgen cosas y las tengo que escribir. O lo peor es cuando me voy a dormir, porque claro, tú apagas ya todo, dices hasta mañana y te vienen cosas a la cabeza y estás tan dormido, bueno, en mi caso dormida, que no puedo escribirlo. Una vez soñé que, que escribía un poema precioso, pero claro, no me acuerdo. Claro. No, es verdad. Entonces, Es verdad, ¿eh? O sea, necesitas tener algo a mano y además muchas veces te ocurre, piensas que lo vas a recordar, pero luego no lo recuerdas. Es cierto, eso pasa, pues te puede ocurrir a la hora de dormir o cuando estás viajando y no puedes parar el coche o siempre en momentos inoportunos y tratas de recordar y hay que tomar todo al vuelo porque esas ideas, esos primeros versos, como decía el poeta, lo escriben los dioses y el resto lo hacemos los humanos, como se te escape a Dios. Y es una pena, ¿verdad? Porque luego intentas y no hay manera. Pero bueno, ese es el mundo de la poesía, ¿no? Porque el relato tiene otra condición. El relato tienes la idea ya y sobre ello lo escribes, ¿no? Pero la poesía no sabes. Cuando muchas veces, supongo que te ocurrirá como a todos, ¿no? Que cuando quieres recordar, ¿y este poema por qué lo escribí? Pues es que no sabes por qué. El poema que ha comentado Luis, el de Cornualles 1795, que es un poema, bueno, yo creo que es un poco como toda tu poesía. Yo si tuviese que poner un adjetivo diría que es una poesía torrencial. Una poesía torrencial muy típico de tu edad, porque quieres contar todo. De ahí que necesites un libro tan grande para contar toda tu vida, todo lo que te pasa, todo lo que te sucede, tu vida interior, tu vida exterior, lo que te ocurre. Y entonces, claro, este poema, que me encanta, está lleno de imágenes, incluso de cuando podías hacer incluso... Hay un poemita, creo que es el... a ver si me lo localizo ahora. Un poema que tiene solamente 2 líneas. Me imagino que sabes cuál es, ¿no? Es un poema de amor. A ver si lo localizo. Y con este poema digo que al estilo de este podías haber escrito, qué sé yo, un libro entero cogiendo este poema y, o sea, este que dice en la página 56, pues algunos lo tienen, dice, el título es Cuando no sabes qué hacer para retenerlo. Es un poema de amor y son simplemente 2 versos. No te vayas, me he acostumbrado a tus bacterias. Me parece genial porque dentro de esa explosión juvenil que es y tal, hay una madurez que yo, de verdad, que si me ponen este poema no hubiera dicho que es de una persona tan joven. Es un poema con una ironía, con una fuerza, con todo, ¿eh? Y bueno, el poema con el que ganaste el Gabriel y Galán, indudablemente no lo vamos a leer porque este es para releerlo a bueno, plazos. He de decir que los poemas de este estilo, que son los más largos, son porque presenté a premios, que si no, no. Entonces fue un reto personal porque tiene 100 algo versos y yo no había escrito nada así. Pero claro, a partir de entonces, pues ya todo igual. Sí. Pero bueno. Interesante, en la patria de Gabriel y Galán, ¿no? Allí en el norte de Cáceres, ¿no? Está hijo de Granadilla. ¿Qué tal? Te trataron bien, ¿no? Pues no pude ir. ¿No pudiste ir? Porque tenía la selectividad. Vaya por Dios. Pero muy majos. Pues es que el que se quedó segundo, Juan de Molina, que es de Ubrique, yo lo conocía también, lo conozco, hemos coincidido en algún premio y te iba a preguntar por él, pero vamos, si no fuiste, pues son cosas que no tocan, ¿no? Bueno, como digo, si tuviera que definir tu libro, yo diría que es un libro torrencial, ¿no? Hay una necesidad juvenil de volcar todo el mundo interior que tú tienes. Y has sabido muy bien capitular el libro, que eso está muy bien, porque a veces si este libro no tuviese capitulaciones no sabrías dónde has empezado, dónde has terminado, pero has capitulado muy bien sobre una serie de temas como son las cosas, el amor, la lucha, el paisaje, la guerra, la condición y el tiempo, y donde no falta un poema inicial también a modo de presentación y luego un final muy interesante de agradecimientos. Me parece que es un libro que con toda esa marabunta, es un libro que te ha quedado muy redondo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste a la editorial?
Siempre es una cosa muy humana, ¿no? Porque cuando tenemos obras a veces digo, ¿y ahora qué hago con ello? ¿Ahora qué hago con ellas, no? Bueno, pues después de haber ganado unos premios, porque el 2018, sin pretenderlo, gané 2 importantes, entonces, pues claro, recopilé una serie de poemas, no tantos como estos, y los mandé a 2 concursos de poemarios. Pero como veía que después del verano no los había ganado, digo, bueno, pues no pierdo nada enviando a un montón de editoriales y a ver qué pasa. Entonces yo cogí, no todos los poemas que tengo, pero bastantes. He de decir que la mitad, los más cortos, son más viejos y son los que menos me gustan. Pero bueno, yo los cogí todos y los mandé a muchas editoriales y me olvidé. A final de octubre o así, me olvidé completamente. Y fue a finales de enero, otra vez con los exámenes, que me llamaron y me dijeron que estaban interesados. Bueno, me llamaron de varias editoriales, pero era autopublicación, entonces era más complicado. Y yo, pues claro, no podía dar mi palabra. Entonces esperé hasta que esta editorial, la editorial Amarante, contactó conmigo y pues ya vi que era una editorial seria y que no querían quitar ningún poema, porque mi intención era reducirlo a la mitad, pero no me dejaron. Sí. Y bueno, ya fue muy rápido porque yo tengo la experiencia de mi madre, que es muy difícil publicar. Muy difícil. Y claro, yo creo que nos pasó lo mismo. Nos olvidamos y de repente un día nos llaman. Pues como cuando ganas un premio que igual te olvidas y ahí va. Yo alguna vez que he ganado algún premio he tenido que preguntar, ¿pero qué poema es? Porque de tantos que había mandado no me acordaba. Y bueno, y fue muy rápido todo. En un mes me enviaron el contrato y ya no me avisaron de cuándo salía el libro. Entonces me parece que 2 días antes de mi cumpleaños, hacia el 27 de marzo, vimos que ya estaba a la venta. Y entonces, claro, yo digo, ¿pero esto es oficial o es preventa? Y no, y hasta ahora. Así que ha sido muy rápido. La verdad que es una fortuna tremenda, ¿no? Últimamente se han escrito varios artículos sobre la poesía juvenil, sobre todo blogueras, hay una serie de poetas jóvenes. Ha habido críticas generalmente en plan negativo, tal vez porque las mismas autoras, generalmente son chicas jóvenes, han presumido, me parece una presunción absurda, ¿no?, de no tener preparación literaria, sino que escriben simplemente por corazón y claro, hoy día pues el ser que estas influencers o las blogueras, ¿no?, que todo el mundo te pone me gusta, pues al final los poemas llegan, pero de una manera un poco, en fin, yo he leído algunos de los libros y hombre, hay editoriales que juegan a caballo ganador, porque saben que si tienen 150.000 seguidores van a vender 20.000 libros y vende más que los consagrados. Recuerdo una anécdota con José Hierro, que de pronto se encontró con que en Hiperión, él acababa de publicar Poeta en Nueva York, pues una tal Jodra vendía más que él en Hiperión y tenía entonces pues 18 años, ¿no? Subo esas gracias, no me acuerdo cómo y entonces se queda admirado. Y hablando con él y tal, le decía, bueno, ¿y qué te parece el libro? Y dice, yo no puedo criticarlo, pero no estoy ya en esa onda, estoy ya un poco pasado, ¿no? Y te decía un José Hierro, que era una figura, ¿no? Pero, en cambio, en tu poesía veo que hay lo ha dicho antes Luis, hay un fondo realmente interesante, porque hay una cultura que se ve clarísima, ¿no? Hay una serie de personajes clásicos, los que citas, Edipo, Ulises, Otelo, Cristo, Diana, Herodes. Hay diferentes geografías que aparecen en tu libro. Hay una serie también de metalingüística donde citas homenajes a ciertos escritores o los dejas entrever. Entonces quiero decir que hay ahí, no sé, un caldo de cultivo que realmente marca un futuro y que no será tan efímero, creo yo, como este que estamos notando, ¿no? Entonces, me imagino que tus lecturas habrán ido también un poco
en ese ámbito, ¿sí? Me has dicho que te gusta la música, te gusta el arte, que te gusta la literatura, y todo eso indudablemente se ve ahí, ¿no? ¿Qué poetas has leído sobre todo? Bueno, con el tema que has hablado de las redes sociales, sí que yo veo que soy bastante rara o antigua o purista. Porque claro, es que ahora todo el mundo de mi edad o así que escribe, no escribe cosas como las mías. No quiero decir que... No, pero es cierto. Pero, claro, es más comercial. Sí. Y todas mis amigas leen esas cosas que me parece fabuloso, pero es que yo no las entiendo. Pero también quiero decir que yo tampoco he leído tanto, porque acabo de nacer. Entonces, sí que me apasiona mucho el mundo clásico, el romanticismo, porque me dice mi madre que soy muy romántica, pero en el aspecto del movimiento, que el otro también, pero bueno. Y no sé, entonces yo veo que eso, que igual es también por lo que he leído, pues los poetas malditos, Sí. sobre todo últimamente, hablando de lo que me ha inspirado para este libro, los romances del siglo XII, XIII de ingleses, la época del romanticismo es muy, es muy importante para mí. Becker, Lope de Vega, Shakespeare. Y luego, pues eso, mucha influencia clásica, fuera de poesía, bueno, tiene que ver, pero la metamorfosis de Ovidio, eso, los ciclos artúricos, Federico García Lorca también, en mi casa es muy importante, Gloria Fuertes, que escribió un poema que se titula Glorificándote, que no lo he explicado, pero lo tengo que explicar. Léelo. Vale. Página 140. Bueno, primero voy a explicar el título porque no lo puse y me parece que está mal hecho no ponerlo, pero bueno. Con este poema gané el primer premio de Blas Infante en Cornellá. Entonces, dentro de mi categoría lo que se pedía era escribir sobre Gloria Fuertes, porque cumplía 20 años de su muerte. Entonces, como este poemario yo creo que es un canto a todas estas cosas que me apasionan, a los clásicos y a autores que de verdad me inspiran, pues Gloria Fuertes había sido muy importante para mí desde la infancia, porque mi madre, antes de dormir, teníamos un libro precioso de Gloria Fuertes y de Lorca, entonces siempre nos leía poemas. Y dio la casualidad de que me regalaron ese año por mi cumpleaños un libro, una edición muy bonita de Gloria Fuertes, biografía, fotografía y todo. Y me inspiró mucho la historia de amor que tiene con, no sé si fue su última pareja, que era una hispanista estadounidense llamada Phyllis. Estuvieron juntas unos 15 años y después esta murió. Y entonces el título tiene dos vertientes, por así decirlo. Una es glorificar a Gloria Fuertes y la otra es una mezcla entre Gloria y Phyllis. Por eso la PH y la Y. Eso por si no había quedado claro o lo que sea. Y bueno, lo voy a leer. Glorificándote. He cogido este poema y te lo dedico a ti, Gloria, porque nunca has estado en realidad fuera de mí. Ojalá hubiese sido Phyllis y en mis huesos haber llorado, y en mi tumba abierta un ramo depositado. No nací en el lugar ni en la época perfecta, porque no estás ya, porque tú ya no me quedas. Sin embargo, tu recuerdo en mis retinas perdura, como una brizna de aire americano venido de ti, como una foto polvorienta en un viejo maletín, como una flor seca, destartalada en el alma, como rescoldos de ti. Dicen hoy que ayer eras famosa y que a muchos hiciste reír.
gatos ingratos, ojalá supieran todo lo que llegaste a sufrir. Ojalá supieran ellos, como tú también, que nadie jamás te ha querido como yo te he llegado a querer. Un aplauso, ¿no? Hay también dentro de esa poesía romántica, de esa poesía del paisaje, de los sentimientos, me choca también encontrar de cuando en cuando poesía social que no es típica, porque está claro que el defender, escribir sobre la mujer, incluso un poema en inglés que tienes, me parece estupendo, pero me chocó mucho el poema Mapas, en el que estás hablando de esa Varsovia dominada por los nazis y digo, bueno, aquí hay algo más que... Es difícil encontrar ahora, sobre todo en la gente joven, poesía social y mucho más de unos temas que ya se os quedan un poquitín atrás, ¿no? ¿Has vivido algún tipo de estos? De ¿Cómo nació esta pequeña historia de...? Bueno, antes de comentar cómo nació este poema, tengo que explicar que ya escribía sobre temas de guerra, de actualidad, en relatos cortos o microrelatos. Y es un tema que me interesa mucho porque este poemario sobre todo escribo sobre cosas que no conozco. Entonces el tema de la guerra para mí es muy importante porque aparte, como ya he dicho que la prosa no es que se me dé muy bien últimamente, pues intento para cada poema imaginarme una historia. Entonces, por eso Cornualles 1795 tiene ese fondo y ese paisaje, porque es algo que yo me imagino, que no es que la voz poética sea yo directamente, como pasa en muchas obras, pero es algo que sí que me gustaría vivir en mi propia carne. Pero claro, la perspectiva es muy distinta. Entonces, pues eso, me animé, como tenía esta racha de poesía y poesía y poesía, me animé y digo, pues tengo que escribir algo sobre la guerra porque es algo que me preocupa y es algo que quiero conocer. Entonces fui al Teatro Gaztambide con mis padres y vimos El cartógrafo de Juan Mayorga, que trata pues eso de los guetos, de Varsovia, la guerra y me inspiró muchísimo. Entonces también hay alguna frase de la obra que está aquí en cursiva y yo creo que este poema tiene mucho fondo y aparte de leerlo por encima y decir te puede gustar más o menos, eso ya cada uno tiene su opinión, no solo en este poema sino en todos, yo creo que aunque la voz poética no sea el propio autor, tiene mucho que ver y por eso es tan importante leer biografías de poetas o de artistas para saber cómo fue su vida. En mi caso no he vivido una guerra, gracias a Dios, pero eso es un tema que me interesaba mucho y que necesitaba contar, como el resto de poemas. Y creando una historia porque trata de una niña que está escondida, que es judía, entonces pues el tema nazi, Segunda Guerra Mundial es algo que intento evitar. Cuando en mi casa ponen películas de ese tema yo me voy, porque no me gusta. Pero yo creo que tenía que contarlo y tenía sobre todo que meterlo en este poemario, el tema de la guerra. Generalmente escribes en verso libre, verso generalmente muy largo, pero de cuando en cuando veo que te has ido un poquitín también hacia las formas estróficas. Hay una décima de muerte, se tendría que llamar novena. ¿Te cuesta más eso? ¿Te cuesta más? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Sí, no, hombre, yo lo entiendo, ¿no? O sea, el verso libre parece que es más esto, pero, en fin, como ejercicio creo que deberías insistir porque me gusta, ¿no? Esa décima de muerte que has hecho es interesante porque es un cambio de ritmo, indudablemente es un cambio de ritmo, porque pasar del verso que tienes generalmente de 7, 11 alejandrinos, pues pasar al octosílabo cuesta un poco más, pero vamos, lo han mantenido perfectamente. Bueno, yo creo que nos tendrías que leer algunos poemas.
Vamos a empezar por el que empieza a base de, como si fuese el prólogo, con ese nominativo genitivo latino, Silva Silvae. ¿Nos lo lees? Vale, también quiero explicar un poco, porque como está aquí en Tierra de Nadie, los que hayan leído el poemario, pues habrán visto que en el verbo la palabra silbar lo escribo con V. No es porque esté escrito mal, sino porque lo he hecho a propósito. Entonces, claro, si yo mando esto a una editorial seria y de repente el primer poema pues tiene alguna palabra silbar con V, pues me dirán no. Entonces, claro, yo quise hacer una explicación, pero ya estamos con lo mismo. Como era un poemario, digo, pues tengo que hacerlo pues en forma de poema. Entonces, por eso está aquí catalogado como explicación previa y dice así. Silva Silvae. Si te digo que silbes, lo harás con V, porque cuando silbas, tus labios se doblan en dos, dejando pasar el aire para canturrear mi canción. Y me gusta besarte después de hacerlo, porque saben a viento tus versos. Viento con V y besos con B. Los versos los dejamos para después, como ha de ser. Si digo que silbo con V, es porque en latín al bosque se le llama silva. Porque los pájaros del bosque también saben silbar cuando Diana pasa rodeada de ciervos. Silva Silvae. El viento suave me acaricia la cara. Me acaricia con V porque es más delicado que con B. Cosquinta si fuese en galés. El viento también es suave en español, pero con V siempre se silba mejor. Mucho humor, mucha ironía, muy bonito. El siguiente poema, de la página 86, se lleva por título La Mer. Es una condición esta de los jóvenes y como dominan varias lenguas, lo mismo te ponen frases en francés que en inglés, que en latín. Eso me parece encantador. Es un poema que empieza por una anáfora, una repetición al comienzo de los versos. Aquí quiero hacer un poco hincapié que me encanta en que a lo largo de tu libro aparecen muchas figuras literarias que las blogueras no las desconocen, ¿no? Siempre aprovecho para hacer esas críticas, ¿no? Como por ejemplo, la anáfora, la repetición de versos al comienzo, que ya pues Miguel Hernández y todos los clásicos lo han hecho tanto, pues empieza con esa fuerza de no quiero irme, ¿no? Luego tenemos incluso alguna otra figura literaria como es la sinestesia, ese cambiar los sentidos por otros, ¿no? Tu color intenso suspira dentro de mí. En fin, me parece que es un poema exquisito. ¿Nos lo lees, La Mer? Sí. La Mer. No quiero irme porque sé que no volveré. No quiero irme porque el silencio agrava la memoria. No quiero cerrar los ojos y olvidar. Pase lo que pase, te querré siempre. Pase lo que pase, te querré siempre. Cuando tiendo mi cuerpo sobre el lecho de arena, inspira mi corazón y siente que flota. Y mi alma navega por todas tus dunas. Pero no quiero irme de ti, no quiero acabarte nunca. El agua se incendia si no la miras. Mi pecho se muere si no me cuidas. No quiero flotar ni sentir la derrota de un cuerpo que yace frío en las rocas. Tu color intenso suspira dentro de mí. Tienes los ojos azul océano y por ellos se enuncia el ocaso. Pero cierro los ojos y no te veo, y el mar se cuela en mi pupila y llora conmigo. Pase lo que pase, te querré siempre. Pase lo que pase, te querré siempre. Pero solo hasta el próximo verano. Está genial. Te iba a preguntar si esta poesía del tú es una poesía vivida o fingida. Bueno, decía Pessoa
que el poeta es fingidor, ¿no? Finge tan completamente que finge tener dolor cuando de verdad lo siente. Un galimatías, ¿no? Entonces, claro, el poeta igualmente es fingidor, se puede poner en todas las pieles. A mí en un concurso que gané por allá por Murcia, una de las cosas que más me gustó es que yo escribía mucho en femenino. Y claro, y el jurado, antes de abrir la plica, dice, ¿pero quién será esta mujer? Y cuando vieron que era un hombre, y digo, oye, es lo mejor que me habéis hecho, ¿no? Porque te puedes meter en la piel, o por lo menos lo ha creído el jurado, ¿no? Entonces mi pregunta, aunque es un poco indiscreta, ¿estabas enamorada o simplemente es ficción? No, o sea, a ver, estaba enamorada, pero no de una persona, de un lugar. Y el último verso no se lo enseñarías, ¿no? A ver, no, es que el título lo dice todo. Lo escribí en la playa. Entonces, pues... Está muy bien. Sí, no, es verdad, era un lugar. Sí. Bueno, a ver, Polvo de mar, venga, háblanos de él. Polvo de mar. Ahí nombras a Becker, nombras a Hilda, dos personajes muy románticos. Aunque es de noche, veo sollozar al sauce entre la niebla. Y todo me parece eterno. Aunque la noche tiña de pardo los campos, sé que cuando parta hacia ti, seguirá este siendo mi hogar. Aunque es de noche, la luna susurra coplas en un italiano que no entiendo, y solo me apetece dormir. Aunque es de noche, sé que Hilda está esperando al otro lado del río. Y si no llego, promete que le avisarás de que en algún lugar he muerto. Aunque sea la noche eterna enemiga de tantos, viste mi estrella de polvo fugaz. La aurora boreal me está mirando y no sé disimular. Aunque es de noche, dile a madre que he madrugado para tocar el piano una vez más. La bahía a tientas se ve más grande desde aquí. Becker me deja un sabor taciturno entre los labios. Dile que me acordaré de él cuando el diluvio enmudezca, cuando a la salida del barco vea su sonrisa pintada en el agua y las sirenas porten un delantal de colores y esperanza. Aunque es de noche, dile que le amé. Aunque es de noche, dile que soñé. Aunque esté oscuro, persigue a los astros con mi canción y explota entre tus manos las estrellas más cercanas hasta llegar a mí. Hilda, te quiero, Becker, te aspiro. Aunque es de noche, yo también al amar suspiro. Muy bellas imágenes, ¿no? Cuando a la salida del barco vea su sonrisa pintada en el agua y las sirenas porten un delantal de corales y esperanza. Precioso. Bueno, seguimos ahora casi con el tema de la pintura, ¿no? Sí. Si fuera un cuadro. Si fuera un cuadro. Si fuera un cuadro, sería naif, porque en inglés quiere decir tierno, ingenuo, capaz de imaginar que lo están amando, aunque no sea así. Si fuera un pintor, sería Van Gogh y plasmaría mis tormentos de colores como de colores el campo, como la hierba verde o el cielo estrellado. Si fuera estatua, me llamaría David y podría competir con mis 3 hermanos, mostrar mi bella armadura de mármol, caminar sinuosamente y jugar a hacer fuego a los hijos de Caín. Si fuera un mundo, sería Europa, vieja madre y patria del arte, conquistadora, conquistada y tenaz amante de la vida que pasa, pero de la vida que muere también. Si fuera alguien, sería tú, y mis cabellos rubios fundirían el sol, y David lloraría por mi alevosía, y Europa enmudecería, y Van Gogh me soñaría con colores arbitrarios que inundarían de belleza mi lienzo dorado.
Bueno, antes de leer el último poema, una pregunta, y luego dejamos también que la gente te pueda preguntar. ¿Qué proyectos tienes? Porque siempre, cuando hablamos con los escritores, la pregunta siempre es: ¿y lo siguiente de qué va? Bueno, pues sigo con la poesía y tengo un proyecto que ya está cerrado. Nunca pensé que diría esto. Nada, la cosa es que es otro poemario que, bueno, lo quería presentar a un premio en junio. Y bueno, pues digo, tengo tiempo, me pedían unos versos X y yo pues tenía X-1. Entonces digo, bueno, hasta junio tengo tiempo. La cosa es que el lunes me avisaron de que había otro premio que se cerraba el martes. Bueno, se cerraba el 4 de mayo, pero había que enviarlo el martes. Entonces, pues bueno, como me gustan los retos y como me gusta meterme en berenjenales y no tener tiempo, bueno, pues me pegué toda la noche del lunes pasado, me fui a dormir a las tantas y me desperté pronto para acabarlo y mandarlo. Entonces tengo ahí un poemario que, bueno, ahí está. Y si me da tiempo, pues lo alargaré un poco y a ver si hay suerte, que bueno, no sé, pero bueno, en verdad lo que yo quería era empezar algo de teatro, aunque me parece que es ya otra categoría que tengo que leer mucho para poder empezar a escribir, pero eso, por ahora, pues ya tengo algo por ahí encaminado. A ver, el último lectura antes de dar paso a posibles preguntas del público, me dijeron de hablar sobre esperanza. Bueno, este poema también lo tengo que explicar. Este poema lo escribí el verano pasado para Blanca Yáñez y para el Centro Avantvida de Tudela, que se encuentra en el Keiles. Y se titula Me dijeron de hablar sobre esperanza porque ha habido 2 veces en los que me han encargado poemas y me han dicho habla del amor y habla de la esperanza. Y claro, yo nunca he dicho venga, voy a escribir sobre el amor. Entonces no sabía cómo empezar. Entonces me inspiré un poco en el que tengo de amor y bueno, así a ver qué tal. Me dijeron de hablar sobre esperanza. Y así como la mora, también caeré. Cuando el diluvio seque mis ramas y tienda bajo la lumbre una canción desesperada. Mis cuerdas harán de mí una fuerte brisa que se arremoline con el aire del jazmín. Y sobre las colinas del viento dejaré mi aroma fresco de púrpura inmortal para que llene de vida las flores secas del campo. Y mis alas teñirán de luz el colirio denso de la niebla que no deja ver más allá de su triste colina. Y así, como ave fénix, resurgiré de mis llamas, abriré un camino de esperanza y por él nadaré hasta encontrarme. Yo misma me traje al mundo. La lluvia seguirá mojando los campos, los animales seguirán pastando en la hierba. Y mientras, esperaré que pase otra vez en mí la primavera. Bueno, a ver, turno del público. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna sugerencia? Me parece que has dejado a todos con la boca muda. A ver. Nadie se atreve a hablar ahora, después. Solo otra escritora. ¿Sí se oye? Igual más cerca. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rosa, la madre de Aitana, para quien no me conozca. No quiero preguntarle nada, pero sí quiero, como aquí hay muchos padres y muchos profesores, quiero hacer una reflexión como madre de poeta. Es muy importante en la vida, fundamental, tener una vocación.
Es una suerte, una grandísima suerte nacer con ella. Entonces, el problema que tiene nuestra sociedad es que las personas cuya vocación está en el mundo de las letras y las humanidades muchas veces se ven cercenadas por las mismas familias y los mismos profesores. Esto es una pena muy grande. Imaginemos un mundo sin escritores, sin músicos, sin profesores de filosofía, ¿Qué mundo sería ese? Yo, que soy médico de familia, podría decir que se frotarían las manos las empresas que fabrican antidepresivos. Aitana, cuando nos dijo a su padre y a mí, que los dos somos médicos y estamos formados en ciencias puras, que su vocación era dedicarse a una carrera de letras, antes incluso de que supiéramos que escribía, a nosotros nos pareció muy bien, y nos pareció muy bien incluso cuando ella sacaba muy buenas notas en ciencias. No es que... Entonces, es una pena que la gente piense que las ciencias son para los listos y las letras para los tontos. Incluso dentro del profesorado. Las personas listas, no, las ciencias tienen más salidas. A ver, tienen más salidas para el que tiene vocación científica o una carrera de este estilo. Pero hay personas cuya vocación, cuya tendencia, no hace falta ser un creador, es el mundo de las humanidades, que viven muy bien, pueden ganarse muy bien la vida y que son felices así. Entonces, simplemente quería... este es uno de los días más felices de mi vida. Me lo hubiera perdido si le hubiéramos cortado esta vocación a Aitana. Bueno, yo creo que... No es de cara a la sociedad. Vivan las humanidades y viva la poesía. Me parece excelente tu reflexión y es algo que yo sobre todo, siempre que ha habido una orientación, sobre todo cuando tienen que elegir, yo siempre he dicho lo primero, lo que les guste. Y desde luego eso, que si les gusta letras, a muerte con las letras. Muy bien, Rosa. Yo quiero añadir otra cosa. Me ha parecido realmente bonito lo que les he dicho a tu hija y sobre todo que hay esperanza. Hay esperanza porque se está leyendo cada vez más filosofía, se está leyendo poesía. El otro día Carlos García Gual, que le hicimos una entrevista, vino a dar un curso sobre la Ilíada, la Odisea, decía que le han pedido que reedite la Ilíada porque los jóvenes están buscando la Ilíada. No sé si es un momento. Y creo que ver el ejemplo, ver a Aitana con esa cultura que se ve que hay debajo, que no es solo, también os lo digo, que esto no es solo vocación, esto aquí hay siembra. Y aquí siembra de unos padres, sin ninguna duda, y de unos profesores, que también os tengo que decir que en un curso que hacíamos sobre la Ilíada hubo mucha valoración de los profesores de primaria, de secundaria y de, perdón, uno tiene la edad que tiene, y de bachillerato, porque son los que introducen en los momentos fundamentales, introducen esto, ¿no? Entonces que se vea que Aitana ha leído lo que ha leído, Ovidio, que ha leído a... Eso es fundamental y es una gran tristeza que estemos en una situación en la que le damos muy poco valor a las humanidades. Totalmente de acuerdo y agradezco muchísimo. Bueno, soy Alejandro, Pepe. Tú que has sido matemático y eres literato, ¿qué diferencia hay entre poesía y ciencia? Bueno, hoy es una de las reflexiones que, porque esto también los chicos siempre te lo preguntan, cuando ven tu currículum y dicen, ahí va, pone maestro de matemáticas y das poesía, ¿y cómo se come eso? Digo, no, ¿cómo se come? ¿Por qué tiene que haber esas diferenciaciones entre asignaturas? Para mí es uno de los grandes errores de la educación. Y aunque la hubiese, siempre debería haber por lo menos muchos, ahora ya se está volviendo mucho al tema de proyectos, pero hay temas que se pueden estudiar bajo todos los prismas. Y yo cuando les digo el primer libro que publiqué, que era de poesía infantil, y lo hice con los críos. Y como lo hacía en clases de matemáticas, pues la mayoría de los poemas son de números. O sea, que es que no hay diferencia, pero ¿qué diferencia puede haber
No sé, yo es que no le veo diferencia. Simplemente lo que pasa es que en Occidente hemos hecho una serie de cosas estancas que no deberían ser. En Oriente, pues por ejemplo, el alma y el cuerpo van de la mano, y aquí parece que el alma va por un sitio, el cuerpo por otro, las matemáticas por un lado. No, hay, por ejemplo, algo que es transversal y que no se estudia, y es el ritmo. El ritmo es necesario para la matemática, el ritmo es necesario para la pintura, para la música, para la poesía. El ritmo es necesario para todo. Y entonces el ritmo, pues ¿cómo se aprende? Pues indudablemente hay a veces suelo decir, sobre todo cuando voy a escuelas de magisterio, hace poco estuve en Zaragoza con los estudiantes de primaria, y yo les decía, una cosa les voy a decir, la verdadera universidad empieza a menos 9 meses y termina a los 4 años. El resto todo es repetición. Todo lo que no sabremos en ese tiempo está perdido. ¿Qué habría que hacer? Pues a lo mejor habría que hacer, antes había escuela de padres, yo creo que ahora habrá que hacer escuela de abuelos, ya que los abuelos tenemos mucha incidencia en los niños. Pero vamos, yo no es por presumir, pero mi nieta tiene 6 años y se sabe todos los capítulos de la Odisea de memoria, porque en vez de contarle el gato con botas, yo le contaba la Odisea. Y sabe quién es Penélope y quién es Argos y quién es todos. ¿Por qué? Pues ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta eso? Y luego valorar lo que hacen los críos. Yo ya hablo como abuelo y ya sabéis que a los abuelos se nos cae la baba, ¿no? Y el último libro que he escrito pues está ilustrado con mi nieta, como digo, ahora ha cumplido 6 años. Y no es que sea mejor ilustradora que nadie, los dibujos los hace como todos los críos, pero el abuelo que los ha valorado simplemente. Entonces ahí se nos escapa mucho. Y muchas de nuestras raíces, has hablado de la Ilíada, estamos hablando de la Odisea, todo lo que ha marcado nuestra vida, incluso la Biblia, que la tenemos olvidada porque la asociamos simplemente al tema de religión. El conocimiento bíblico es necesario, es nuestra cultura. Si no, ¿cómo vas a entender la pintura? ¿Cómo vas a entender la música? Si no sabes quién fue Abraham o sea, es que estamos en un mundo al revés, ¿no? Estamos olvidando nuestras raíces, y creo que sería bueno que hubiese una recuperación de todo esto. No sé si me enrollo mucho. No, además, Pepe, Pepe, a ti que te conozco yo, sé, pues un soneto que es un poema de 14 versos, de 11 sílabas, con 2 estrofas de 4 y 2 de 3. Pitágoras. Claro, exactamente. Matemática pura. Yo quiero hacer una reflexión también y felicitarte, Aitana, porque además de escribir muy bien, lees muy bien, lo cual no es común, porque hoy en día la verdad es que no se lee bien la poesía, o yo la he oído muchas veces leer mal, incluso a grandes poetas. Yo recuerdo a Rafael Alberti, por ejemplo, leyendo sus poemas y me daba pena, prefería leerlo que escucharlo. Entonces me ha sorprendido gratamente ver tu voz, el sentimiento que transmites, el ritmo, la cadencia. Entonces me ha encantado oírte leer también. Hola, Aitana. Ya sabes que te tengo mucho cariño, desde siempre, desde muy pequeñita, y solamente quería contar una anécdota, y al hilo de que ¿desde cuándo le viene a ella esto? Bueno, pues desde muy pequeña compartíamos vacaciones, y ya recuerdo que ella escribía cosas en esas vacaciones y que su madre y yo las leíamos y ya nos asombrábamos y alucinábamos de lo que escribía cuando apenas tenía a lo mejor 8 o 10 años. O sea que desde hace mucho tiempo ya ella prometía. Elida, y con tu hija también hacíamos guiones, y los grabábamos. No sé, ¿alguna pregunta más? A mí me da mucha pena terminar esto. No sé, don Carlos Aurensanz, nos tiene que decir algo usted. Venga, le dais el... Yo tengo que decir que no me sorprende lo que acabamos de presenciar aquí. Me parece asombroso para alguien que no conociera a Aitana, pero los que la conocemos hace mucho tiempo, pues ya vamos teniendo noticia de su trayectoria y bueno, pues
Tengo que decir que a mí lo que acabo de escuchar me produce casi cierta envidia, ¿no? Es asombroso que una chica de 19 años tenga ese bagaje cultural y que sepa manifestarlo como ella lo manifiesta. Yo también soy un representante de estos que mezclan un poco la ciencia y la literatura, porque ya sabéis que mi carrera es científica también. Yo creo que es a lo que hay que tender, ¿no? Hacer en cada momento lo que te apetece, trabajar por la mañana en una cosa y por la tarde dedicar tu tiempo a lo que te sale de dentro, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, Aitana, que sea lo que te gusta, lo que disfrutas y seguir adelante, que creo que tenemos una poeta en ciernes de la que vamos a disfrutar mucho. Bueno, gracias, Carlos, por el envite, por aceptar el envite. Otra pregunta aquí adelante. Hay que decir que conozco a Aitana desde hace un par de años, unos cuantos años, y yo sabía que era una persona muy artística, que le molaba el arte, la fotografía, las letras, todo. Y sabía que iba a venir aquí y que me iba a sorprender. Y también tengo que añadir que yo leo bastante poesía y que pues, más o menos el nivel de poesía que yo leo pues, es bastante alto. Y ha sido oír a Aitana leer la poesía y ponérseme los pelos literalmente de punta. Le he escrito un WhatsApp diciéndolo, que luego lo verá. Y me ha sorprendido muchísimo porque que hoy en día pues los jóvenes en general no les mola todo este mundo de los poemas, de la literatura, como mucho, pues igual uno de cada 20 lee libros de normal, pero es algo muy, muy raro. Y que haya gente que a nuestra edad fomente todo esto y ya esté ilusionado con escribir libros, que los publique, pues yo pienso que es una manera de fomentar todo esto, y aún más en España, que es un país donde la cultura pues está bastante echada hacia un lado. Pues sí, hay que dedicar tiempo para las firmas. Simplemente quería, para terminar, decir algunas cosas. Me alegro de haber citado a Juan Ramón por lo de la J, la B y la V. Me alegro de haber escuchado aspectos sobre sinestesia que por mi profesión también son un problema más mental y que tú lo normalizas, y eso me parece importantísimo. Van Gogh, Naif, David, Europa. Yo solo hay una cosa que te quiero decir. Dicen que el primer amor no se olvida nunca, el primer libro tampoco. Me alegra especialmente que lo hayas presentado aquí, Aitana. Y dos cosas. Nunca se para de conocer. Nunca se para de conocer. Una y dos. Para ofrecer Rudyard Kipling, triunfo y derrota son impostores. Es decir, que hoy lo que hoy has conseguido, que es publicar tu libro, guárdalo para momentos más difíciles y ni te creas el triunfo ni te creas la derrota. Sigue trabajando, sigue, y enhorabuena. Yo creo que es algo importantísimo ver a una persona de tu edad con esta capacidad de escribir, pero triunfo y derrota son impostores. Mucha suerte el resto de tu vida, Aitana. Pues los que queráis pasáis y os firman y la tocáis, que es de verdad, ¿eh?